Empezamos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, cosas que quieran preguntar? ¿Alguna cosa? No. ¿Seguimos entonces? Vale, pues venga, seguimos. De nuevo, esto quizás debería echarle un vistazo. Hace días que no lo miro, pero no sé si ustedes tienen acceso a esto también. Sí, bueno, ahí les dejé el enlace. Tarda un montón, pero no sé cuántos han rellenado la encuesta. Sí, vamos a seguir con la práctica y con el tema de los recursivos descendentes. Entonces, vamos otra vez sobre la clase StoryMap with hash, ¿vale? ¿Qué era lo que quería decir aquí? Fíjense que digamos que si, como les propongo, hacen la semántica de comprobar si el objeto es JSONable y si no, emitir el error, porque la otra posibilidad es no comprobar nada y entonces dejar simplemente una, digamos, que la asignación funcione con una semántica de identidad en la cual si es una función, pues es la referencia y ya está. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad. Pero digamos que es un poco más de trabajo, pero pueden implementar esta semántica con la función que veíamos ayer, con la clase StoryMap with hash, en la que teníamos la función isDeepJSONable, y entonces podríamos extenderlo. Ayer la teníamos solo para objetos JSON, digamos, pero que es muy sencillo añadir big ints, etc. Es simplemente cambiar ligeramente el código. Y aquí les he dejado una versión extendida, en la cual ya se ha separado en un fichero aparte, ¿de acuerdo? Y en el cual, pues, puedes añadir, simplemente añadir un elemento más al switch. Por ejemplo, si se quieren implementar big int o symbols, pues simplemente retornas true en isDeepJSONable, o si quieres implementar mapas y fechas y expresiones regulares, pues lo tienes que ir al caso, añadir una línea más. Es decir, que en este caso simplemente para las fechas y las expresiones regulares devolvemos true, y para los mapas, los sets y los weak map y los weak sets tendríamos que chequear si todos los valores son también JSONables. ¿De acuerdo? O sea que en principio es trivial y es lo que les propongo que hagan. En este caso, digamos, los métodos que tenemos que llamar son distintos, pero tenemos que chequear cada ítem. En cada caso, simplemente hay que chequear cada ítem. Esto nos permite escribir códigos como este, ¿vale? En el cual, por ejemplo, fíjense, en este ejemplo,
se implementa una especie de matriz multidimensional esparsa, ¿de acuerdo? En el cual todos los valores valen 0, salvo unos pocos, ¿no? Es decir, la típica matriz dispersa, ¿vale? Y entonces lo implementamos. Fíjense que una estructura convencional pues tendrías que tener una matriz, etcétera, etcétera, inicializarla a 0. Pero en este caso lo vamos a implementar usando una función asignable, un function object, y en este caso el function object es la matriz dispersa, es el tensor disperso, y lo que hace es comprobar, simplemente lo que hemos puesto aquí es comprobar que efectivamente índices es un array, ¿vale? Se le pasa un array de índices, es una infinito dimensional, es decir, que considera todas las dimensiones, y la dimensión se le pasa al array de índices, y comprueba que es un array, que todos los índices son enteros grandes, ¿vale? Por hacer algo, y si es correcto, pues devuelve un 0, y si no, devuelve un error diciendo que no es el tipo adecuado que se ha pasado. Aquí en la línea 12 simplemente hemos puesto un wrapper alrededor de la función asignable que teníamos arriba, ¿de acuerdo? Que la hemos llamado esparsa sin el underscore. Y por línea de comandos leemos lo que nos den en la línea de comandos, y simplemente luego ya en la línea 17 ponemos en la diagonal tridimensional, ¿de acuerdo? Vamos poniendo, aprovechando que la función esparsa es asignable, le ponemos un 1 en todos los elementos de la diagonal principal que nos hayan pasado, cuyos índices nos hayan pasado en línea de comandos. ¿Se entiende? Vale. Y una vez que hemos hecho eso, fíjense que tenemos unos en donde nos hayan dicho y ceros en cualquier otro lado. Luego, si yo ahora recorro el tensor para cada uno de los elementos y voy poniendo pues, cuánto vale en la parte de la diagonal 2-dimensional, pues saldrá 0. Porque no han sido inicializados. Sin embargo, en los de la tridimensional deberían de salir 1. ¿Se entiende? O sea que, fíjense que tenemos una estructura de datos, o sea, la función es la estructura de datos, y que precisamente una de las cosas que te permite esta extensión es tener estructuras de datos, porque ahora las funciones son estructuras de datos porque son asignables, ¿vale? Y de alguna manera cambian las reglas del juego. De manera que ahora esto simplemente se puede compilar, ¿vale? Y cuando se ejecuta, pues efectivamente nos salen 3 unos en la diagonal tridimensional y 3 ceros en la diagonal. Vale. Y esto es lo que habíamos dicho. Vale, y simplemente, pues, para que esto funcione, tenemos que poner el caso begin en el este, y en este caso, bueno, claro, estamos aprovechando ya que los arrays están implementados. Si no, bueno, y también funcionaría con la identidad en este caso. Es decir, este ejemplo es independiente de la semántica, de si es una semántica de identidad o de una semántica de... Sí, ayer se los decía, yo creo que lo tienen, ahora me lo dicen, pero esta es una discusión privada en el repo, me parece que sí, porque es en el repo de Pablo, pero era lo que decíamos ayer, me parece que esto lo habíamos comentado ayer también, la librería Object Hash no soporta algunos tipos, ¿de acuerdo? Soporta prácticamente todos los tipos que existen en JavaScript, pero por casualidad casi hemos descubierto que los 64 arrays no son soportados. Si los quieren soportar, ¿de acuerdo? Y esto es lo que dice Pablo aquí, él ha hecho un fork de la librería y lo ha publicado, ¿de acuerdo? De manera que si se van aquí, que esto es, a ver, ¿dónde está aquí? Bueno,
este es público y efectivamente, aunque no aparece, sí, ya aparece aquí, ¿de acuerdo? Creo que es público. Si en vez de instalar el object hash, digamos, publicado en NPM, usan el de Pablo, ¿de acuerdo? Que está ahí y les he dejado el enlace en los apuntes. Ese tiene ya soporte para los pocos tipos que hemos detectado que no se para el SHA-1. ¿Se entiende? Vale, pues que tiren de esa librería para la implementación. Está publicado en GitHub para que no colisione con el oficial que está en NPM. ¿Vale? Vamos a cerrar esto. Esto ya no, es más atrás todavía. Sí, y ayer nos habíamos quedado precisamente viendo, estamos empezando a ver el lenguaje y cómo se hace un recursivo descendente, ¿no? Entonces vamos a seguir con eso. Entonces esta era la gramática. Esta es la gramática. Y como decíamos, es una gramática súper simple. Solo existen, todos son funciones. Y digamos que distingues entre metafunciones, que son las de palabras reservadas, como el if, el while, etcétera, que ya están proveídos, el print, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego las funciones que el usuario escribe. Y para describir el usuario de una función, simplemente llama a una función que se llama fun y que crea una función. ¿Se entiende? O sea que fíjense que con 4 reglas, con 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Con 5 reglas sintácticas tienes un lenguaje Turing universal. ¿Sí? Y que es, en cierto modo, el Lisp. ¿Vale? Y lo único que decíamos era que el concepto de Word pues, es ligeramente distinto, porque Word, la expresión regular para Word es esta. Cualquier cosa que no sea un blanco, que no sean los paréntesis, que no sea una coma, que no sea una doble comilla, que no sean los corchetitos, y se acabó. ¿Vale? Y entonces, una vez que tenemos esto, vamos a escribir el analizador sintáctico recursivo descendente. Vale, fíjense que los árboles, bueno, sí, vamos a... Fíjense que la idea en un recursivo descendente es que para cada variable sintáctica A en la gramática se escribe parse A. ¿De acuerdo? Y parse A es una función que tienes que escribir que reconoce el lenguaje generado por la variable sintáctica A. Fíjense que cuando veían en computabilidad decían el lenguaje generado por la gramática, pero es que cada variable sintáctica genera un lenguaje. ¿Ves? Lo que pasa es que lo que se llama el lenguaje generado por la gramática es el lenguaje generado por la variable sintáctica símbolo de arranque. Pero cada uno genera. Entonces, ese es el truco, que cada variable sintáctica genera un lenguaje. Y entonces, para la variable sintáctica A, escribes parse A. Y para la variable sintáctica S, que es el símbolo de arranque, escribes parse S. Y ahora, lo que pasa es que parse S va a llamar a parse A cada vez que haya que reconocer el subconjunto del lenguaje generado por A. ¿Se entiende? Y si ves un token, es súper simple. Lee el token. Si es el que esperas, bien. Si no es el que esperas, cachachán, throw error. ¿De acuerdo? O marca error. Luego es súper simple y digamos que por eso se llaman parsers recursivos descendentes, porque la recursividad de la gramática se traduce en la recursividad del algoritmo. ¿Sí? O sea que si nosotros vamos a escribir el recursivo descendente para esta gramática, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer escribir un analizador léxico que reconozca los strings, los números, las words, los paréntesis abrir, los paréntesis cerrar, las comas y nada más.
¿Se ve? Y también en este caso se hace manual o si quieres usando expresiones regulares, ¿vale? Entonces es lo normal en un analizador. Una vez que eso tengas hecho, ¿cuál será el siguiente paso? Pues tenemos que exhibir parse expression y parse apply. ¿Se acabó? En este caso va a ser simple y vamos a acabar casi en esta clase. En una horita, en menos de una hora, tenemos escrito el parse expression y el parse apply. ¿Vale? Y eso es todo prácticamente. A ver si hay aquí algo más que decir. Bueno, eso es todo. Es mentira que eso es todo, porque incluso, y léanse esto, pero cada lenguaje tiene complicaciones, ¿de acuerdo? Y a veces las reglas son ambiguas y tienes que hacer backtracking o mirar 4 tokens. Y el analizador léxico tiene que estar preparado para que el analizador sintáctico de vez en cuando le diga, no me basta para decidir qué regla de la... No es el caso de este lenguaje que tiene una gramática súper simple, pero estamos hablando de JavaScript. Y en JavaScript tú puedes tener reglas que son ambiguas y que dices, con que me digas que es el token que toca ahora es un paréntesis abrir, no puedo decidir si es la regla 1, la 2 o la 3. Así que dime cuáles son los tokens que siguen. Dame los 4 siguientes tokens para que pueda tomar una decisión. ¿Se ve? De manera que el analizador léxico tiene que estar preparado para eso. Y de hecho, fíjense, debido a algunas decisiones que tomaron en JavaScript, hay ambigüedades léxicas que si se han fijado en el parser de JavaScript de Babel, verán que hay siempre un contexto que se pasa todo el tiempo y es horroroso. Y es porque JavaScript, por ciertas decisiones que se toman en determinado momento y de las cuales seguro que todo el mundo se arrepiente, digamos, metieron la pata y dio lugar a ambigüedades léxicas. Fíjense en este caso, let A en este ejemplito, que creo que lo tengo en algún fichero, pero ahora mismo no soy capaz de encontrar dónde está el fichero. Let A, B, I, E, C, D. Lo he escrito para que parezca. Entonces, fíjense que se han eliminado los puntos y comas, que es una cosa que se hizo en JavaScript en determinado momento. Los puntos y comas se hicieron opcionales, ¿de acuerdo? Y entonces tú puedes quitar puntos y comas, y hay gente que le encanta escribir un programa JavaScript sin puntos y comas. Y entonces tú puedes, este es un programa de JavaScript legal. ¿Qué hace ese programa JavaScript? ¿Qué es esto? Esto es una expresión regular, ¿no? ¿Lo ven? Es una expresión regular que tiene la flag global para buscar en todas las posiciones de la cadena, ¿no? Y se está llamando al método exec, que es el método de ver si casa o no casa, para casar con C, que seguramente es una string, porque... ¿sí? Y luego se está llamando, claro, con el método exec, cuando casan las expresiones regulares, dan una array, se llama map, para hacer un map. Hay que saber un poco de JavaScript. Y luego el map se hace sobre la función D, porque probablemente D sea una función, no lo sé. No sabemos lo de... Parece que dice eso, ¿no? Pues resulta que no dice eso, dice A igual a B dividido high, dividido g.exec.map. Y esa va a ser la interpretación que hace JavaScript, porque la frase es ambigua. ¿Sí? Y eso complica el parser y obliga a todo eso que ven ahí de los contextos cuando ven en Babel. ¿De acuerdo? De manera que si tú le das los valores adecuados que he escondido en el hidden amp, como lo interpretas como una división, no como una expresión regular. ¿Sí? O sea que el lenguaje tiene una serie de ambigüedades léxicas que complican un parser recursivo descendente. Bueno, volvamos a
a cómo escribimos esto. Tending is the grammar a recursive descendant parser, pues supongo que estará aquí. Entonces, vamos a empezar. Claro, siempre se escribe una función parser, que es la que vas a exportar y que es la global, ¿vale? Y eso no te lo quita nadie. Y esa función parser lo que hace es llamar al parser símbolo de arranque, ¿vale? En nuestra gramática, en la gramática de este lenguaje, que se llama EG, y que lo pueden encontrar descrito en el capítulo, no me acuerdo, de Eloquent JavaScript, ¿de acuerdo? En el capítulo 8, por ahí está el enlace, en los apuntes lo tienen. En el capítulo 8 de Eloquent JavaScript tienen hecho el compilador, el parser completo, de una manera un poco chabacana, ¿de acuerdo? O sea, sigue las reglas, pero no sigue del todo las reglas de un parser recursivo descendente, porque está pensado para gente que no sabe nada de compiladores, y entonces está reducido, es un squeeze, está reducido a mínimos, ¿de acuerdo? De manera pero que está muy bien. Entonces, simplemente, ¿qué va a hacer? Siempre en un parser recursivo descendente se empieza en la función parser pidiendo el primer token. O sea que se llama Lex, y ahora la lookahead, el lookahead, que contiene el token actual, ¿de acuerdo? El convenio suele ser siempre que lookahead contiene el token actual. Lookahead ahora mismo es, después de eso, el primer token del programa. ¿Sí? Vale. O sea que siempre se empieza, fíjense que parser recibe el programa, en este caso, como debe ser una clase, un objeto se llamaba program, no sé muy bien, ¿de acuerdo? Y ya se obtiene el primer token. Y después, básicamente, se llama aparse expression, aparse el primer símbolo. Lo habitual es que esto te devuelva al árbol y entonces sería el árbol. ¿Sí? El árbol abstracto, sintáctico abstracto que tú hayas decidido tener. En este caso vamos a también hablar un poco de eso, vamos a hablar de qué árboles vamos a generar, porque tiene que ver también con algunas propuestas de TFA que saldrán la próxima semana. Por supuesto, ya cuando estamos en esta línea ya se ha parseado todo el programa y se sabe si el programa es correcto o no es correcto. De hecho, en fin, si ahí como se supone que está escrito de manera que haces un throw en cuanto ves un error, o si estamos en esta línea, es que el programa era correcto hasta aquí. Y en este caso, y siempre hay que tener algún convenio para representar el end of file o el end of input, ¿de acuerdo? De manera que en este caso se supone que el token, después de todo el parsing, si no hay más tokens, es null. ¿De acuerdo? O si el token no fuera null, significaría el fichero tiene más cosas después de haber visto un programa correcto. Y entonces, por ejemplo, en este caso podemos decir unexpected input after reaching the end of parsing, ¿vale? Algo por el estilo. Y luego ya retornaríamos el árbol. ¿Sí? Y entonces, ¿qué más hay que escribir? Parse expression y parse apply. Vale. Ay, este parse expression, sí, está simplificado. A ver, o no, sí, no, está bien. Vale. ¿Y parse expression qué tiene que hacer? Vámonos. No estaba aquí la gramática. ¿Dónde estaba la gramática? Pero bueno, teníamos la gramática, la tenemos en mente, ¿no? Parse expression era. Bueno, de hecho, es que, fíjense, cuando es un caso tan simple como este, desde luego en JavaScript, con el parser de JavaScript, sí que no, es un poco más complicado. Pero cuando tú ves el parser, ves la gramática. Y dices, claro, hay una regla que dice, expression es string y nada más. O expression es number y nada más. O expression es word seguido de una apply. ¿Lo ven? Porque las reglas eran esas. Las reglas eran, voy a dejar a ver si aquí en control
¿Dónde está Babel Standing JavaScript? Tuesday, clase nuestra. Bueno, vámonos aquí a la clase. Y este lo abrimos en una y el grama lo abrimos en la otra. Vale, esta es la grama. ¿De acuerdo? Las reglas de expresión. Luego, lo que tengo que hacer es, dame el token. Dame el token. Es string. Chulo. Todo va bien. Es number. Chulo. Todo va bien. Es word. Todo va bien, pero tengo que llamar a parse apply. ¿Se ve? Luego eso es lo que hacemos. O sea que decimos, si el token es string, monto largo. ¿De acuerdo? Vamos a olvidarnos ahora de monto largo. ¿Pero se ve? Porque ahora lo que vas a retornar en parse lo que sea, en parse A es el árbol de abstracto asociado a A. En parse B, el árbol abstracto asociado a B. En parse C, el árbol abstracto asociado a C. ¿De acuerdo? Luego, si has encontrado una string, ¿qué haces? Coges y construyes el nodo literal, lo que llamaríamos en JavaScript. Solo que aquí en este lenguaje vamos a llamar a esos nodos value. ¿De acuerdo? En vez de llamarlos literal, los llamamos value. Y los nodos value van a contener tanto los strings como los números. ¿Sí? O sea que, claro, si ponemos, ahora el nodo que voy a crear es del tipo value y el value es el valor del token. ¿Sí? Y claro, ¿qué haces cada vez que ves un token? Avanzas, porque la regla siempre es caso con el token y avanzo, caso con el token y avanzo. Siempre voy un token por delante. A veces puedo ir 4 tokens por delante. O por lo menos, no tanto ir 4 tokens por delante. Siempre vas un token por delante, pero le puedes decir al analizador léxico, dime cuáles son los 3 o 4 tokens que están después. ¿Se ve? De manera que, si es string, pues esto. Si es número, lo mismo. Construyo el nodo, y ahora el valor es el valor del número. ¿Vale? Y siempre retorno el árbol abstracto sintáctico que haya decidido montar. ¿Vale? Y si lo cajea de tipo es word, claro, ahí la regla era más distinta, porque decíamos expression era word apply, ¿de acuerdo? Era word apply, entonces hay que llamar a parse apply, ¿vale? Luego, en ese caso, fíjense que esto es importante, si es word, monto. Claro, esta es la misma situación con la que nos hemos encontrado en JSON montones de veces. De hecho, eso tiene un nombre en plan técnico. Se llama atributos heredados. Fíjense ¿qué es eso de atributos? Fíjense que cuando están montando el árbol, ¿de acuerdo? Cuando usamos JSON, o ahora, es lo mismo, cada nodo del árbol le asocias atributos. Por ejemplo, cuando hacíamos la calculadora al principio, la primera de todas le asociábamos el atributo número. Luego le habíamos asociado el atributo nodo de árbol. ¿Se dan cuenta? Pero siempre hay atributos. ¿Vale? Y una cosa que nos pasaba en JSON, cuando precisamente hacíamos el equivalente del word apply, la llamada a las funciones, era que hasta que no teníamos toda la lista de parámetros montada, no podíamos montar el árbol. ¿Se acuerdan? ¿Sí? De manera que, de alguna manera, es una situación distinta de la normal. Digo, normal es que tenemos todo computado en las hojas y subimos para arriba, y vamos haciendo semántica para arriba, ¿de acuerdo? Y calculando los atributos en la raíz o los atributos en el padre a partir de los atributos en los hijos. Cuando computas los atributos en el padre a partir de los atributos de los hijos, se dice que los atributos son sintetizados. Por ejemplo, cuando computábamos el número, en nuestro primer ejemplo, cuando llegamos a la clase de BL, la cantidad asociada era un atributo sintetizado, porque siempre decíamos el atributo del más es el atributo del hijo izquierdo más el atributo del hijo derecho. ¿Se ve? Pero aquí no, aquí
aquí resulta que en Word Apply, claro, Apply va a ser la llamada. Apply va a ser una lista de paréntesis. E1, E2, E3, etc. Va a ser una lista de paréntesis. E4, E5, va a ser la llamada. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a ser el Apply. Y hasta que no tenga todo esto, no puedo montar el árbol. ¿Se ve? Y aquí vemos algo que es curioso, que es que yo monto el árbol de lo que sé, es lo que sé, la Word, es lo único que he visto. ¿De acuerdo? Veo la Word, monto el árbol de la Word. Y digo, mira, esto es un nodo de tipo Word y su nombre es if, su nombre es else, su nombre es lo que sea, su nombre es do. ¿De acuerdo? O su nombre es a. ¿Vale? Porque los Word son como los identificadores o algo así en este lenguaje. Cojo el siguiente token. Fíjese que siempre que llamas al parse de una variable sintáctica, el token tiene que pertenecer ya al lenguaje de esa variable sintáctica. Por eso es importantísimo que se llame Alex aquí al analizador léxico, porque la regla es siempre que, o por lo menos mantener la consistencia en eso, siempre que se llama a parse chuchu, el token ya es del lenguaje generado por chuchu, por la variable sintáctica chuchu. ¿Se entiende? Por eso hacemos el lex. Y fíjense en una cosa distinta de parse apply con respecto a parse expression, que es que le pasamos el árbol que está a medio construir. Solo tenemos el árbol del Word. Le decimos, el árbol no está construido, acábalo de tú de construir, pero yo he construido este trocito. ¿Se ve? Y eso significa que aquí el árbol está actuando, el árbol como lo que se llama un atributo heredado. El árbol se está pasando de parte del árbol, del cómputo del árbol, se está pasando del padre al hijo. ¿Se ve? En el árbol de parsing que estamos construyendo, lo que estamos pasando es el atributo expression, xpr aquí, que es el árbol, lo estoy pasando al hijo. ¿Lo ven? Y eso se llama un atributo heredado. O sea, en este caso, el árbol va a ser en algunos momentos sintetizado y en otros momentos heredado. Y este es un caso en el que, claro, es lo mismo que hacíamos con JSON, de cierto modo retrasábamos toda la... En JSON lo que hacíamos era, retrasamos toda la construcción del árbol, si no hacemos sino la lista, y luego cuando estés arriba ya te espero, aquí te espero, porque no podíamos hacer eso. Pero en un recursivo descendente sí que puedes, de una manera sencilla, expresar los atributos heredados. ¿Se ven? De manera que ahora llamamos a parse apply expression y le pasamos el trocito de árbol. Le decimos, tú complétalo porque digamos, y una vez que este haya construido el árbol, eso será todo el árbol. Por lo tanto, yo devuelvo todo el árbol, porque parse apply va a construir todo el árbol. ¿Se entiende? Y claro, las reglas eran esas 4, ¿no? O 3, sí, 3. O es string, o es number, o es word apply. Pues si no es eso, muchachos, que no se nos encontrará. ¿De acuerdo? Una cosa que no entendemos. ¿Sí? Pues entonces, si no la entendemos, bueno, puedes hacer o un analizador sintáctico con recuperación de errores, y no hacer un throw, sino decir, bueno, ojo amigos, estamos en modo pánico. De hecho, eso en los parsers se llama el modo pánico, que es, tíos, el avión está tocado del motor izquierdo, del motor derecho, y vamos a pegarnos el crash, pero vamos a pegarnos lo más elegante que podamos. Vamos a ver si salvamos a alguien, ¿de acuerdo? Y entonces se dice que entras en modo pánico. Y ya a partir de ahí todo el parsing está en modo pánico, que significa, sabemos que este programa tiene errores, y lo que vamos a hacer es intentar imaginar qué quiso decir el programador y no lo dijo bien, ¿de acuerdo? A lo mejor le falta un punto y coma, pues pongamos el punto y coma, o a lo mejor le faltó el punto y coma, a lo mejor le sobró el punto y coma, no sé. De hecho, normalmente lo que se hace en esos casos suele ser
si no haces el throw, que es la solución simple, throw, y a la calle, ya el pánico es total y abandonamos, ¿sí? Destruimos el avión y todo el mundo muerto, ¿de acuerdo? Consumo tokens hasta algún lugar que considere estable. Que digo, bueno, a partir de aquí puedo empezar a seguir parseando. Y luego ya lo que tienes que tener en cuenta es que con los sucesivos errores tienes que tener un poco de cuidado de si ese error es una repetición del anterior error. Tratar de inteligentemente decir, este error es el mismo, lo voy a repetir. Y entonces coleccionas 4, 5, 6, 7 errores y sueltas todos los errores que puedas al final. ¿Se ve? Cuando estás en modo pánico. Pero digamos que la forma más sencilla es ras, fuera y punto. Pero, sí. ¿Existe algún motivo en específico por el que creo que casi ningún compilador, cuando te ve un error de sintaxis, porque te falta un punto y coma o algo por el estilo, te lo detecta, te dice cómo arreglarlo, pero no lo arregla? Sí, claro. No, bueno, de hecho, internamente lo arreglan. Es decir, cuando se está en modo pánico, básicamente lo que se hace es eso. Es decir, cuando te da 3 mensajes de error o 4 y te dice error en la línea 5, error en la línea 8 y error en la línea 12, ¿de acuerdo? Básicamente lo que ha dicho, mira, está claro, le falta un punto y coma, porque si yo pongo el punto y coma aquí, eso era lo que yo esperaba. Y como yo esperaba un punto y coma, pongo el punto y coma, ¿de acuerdo? Y sigo. Pero evidentemente no te voy a editar el fichero, ni te lo voy a cambiar, ¿de acuerdo? Simplemente esa es tu responsabilidad. Lo que hago es, al contrario, se olvidó la palabra else, o se olvidó, me inserto el else, ¿de acuerdo? ¿Se ve? O aquí no digo una coma, porque algunos lenguajes dicen no puede haber una coma al final. Se ve claro, no puede haber, uso la coma, vamos a quitarla, ¿de acuerdo? Pero le canto el error y sigo. Y luego intento no repetirme mucho en cantar los errores. De hecho, lo habrán visto, algunos, quizá ahora ya no se ve tanto, pero antes era muy común que un compilador se diera errores y los errores después del segundo o del tercero eran horribles, no servían para nada, eran basura porque estaba ya tan perdido que no daba buenos diagnósticos, ¿de acuerdo? Es casi un problema de IA, casi que tienes que saber qué es lo que quiso decir el programador y no dijo. Vale. Entonces, no, nunca se edita ni se cambia el programa del programador, pero sí que se sigue intentando arreglarlo internamente. Fíjense que esto era especialmente importante y sigue siendo especialmente importante si el compilador es muy lento. Si el proceso de compilar es muy lento, que era lo que nos ocurría a los que somos viejos, en que compilar podía tardar minutos, ¿de acuerdo? Es muy importante que te den todos los errores de golpe. Si como hoy en día a lo mejor tienes unos compiladores que van como motos y que responden enseguida, el error inmediato no se sufre tanto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que escribir? Tenemos que escribir la función parseApply, pero ¿por qué? Solo tenemos 2 variables sintácticas, está chulo. 2 variables sintácticas, solo tenemos que hacer 2 cosas. ¿De acuerdo? Y el código del parseApply, fíjense que recibe el trocito de árbol, porque claro, como la regla de apply es recursiva, hasta que no está el último apply, fíjense que apply, bueno, ¿cuáles son las reglas de apply? Encima, desde el punto de vista de construir un parser recursivo descendente, hay reglas. De hecho, cuando se construye un parser recursivo descendente, normalmente hay que modificar la gramática un poco para que se adapte al parser recursivo descendente. Quiero decir, que la gramática no se la van a escribir los que definen el lenguaje JavaScript o definen el lenguaje Rust o definen el lenguaje Fortran, no va a servir. Directa, si la coges, directa no va a servir. Y entonces hay que hacerle una fase de procesado a la gramática. Hay que decir, bueno, es que aquí me produce vacío. Uy, vacío me va a dar un dolor de cabeza importante. Bueno, voy a ver cómo le cambio las reglas para que me sea más fácil
con estas dos reglitas que tenemos, y tienes variable sintáctica, escribe el parse de la variable sintáctica, siempre avanza en el token, etc. Entonces, fíjense que apply es ya un poquito un caso de esos, porque de hecho aquí he utilizado una notación de gramática extendida, ¿de acuerdo? Que significa que en realidad si lo escribiera como una gramática, tendría que escribir más reglas. Porque lo que estoy diciendo, apply es o vacío, en cuyo caso es un identificador, ¿de acuerdo? Es el caso del identificador, es lo mismo que habíamos visto. O apply es, y aquí estamos usando una especie de valgus naur extendido, es un paréntesis, se abre un paréntesis, y luego te viene expresión, coma, expresión, cero más repeticiones de expresión, ¿de acuerdo? Y luego viene una expresión al final que también es opcional, ¿de acuerdo? Como las dos son opcionales, puede ser paréntesis abrir, paréntesis cerrar, ¿de acuerdo? Que correspondería a una llamada sin argumentos. ¿Sí? Y fíjense que esto, incluso tal y como está escrito, permite que se escriba una coma al final y no produzca un error. ¿De acuerdo? Bueno. Y luego se llama recursivamente apply, luego parse apply se va a llamar recursivamente. Ya sabemos que parse apply va a llamar a parse apply. Y fíjense que lo que vamos a ir es cada parse apply o cada idea de parse apply, de alguna manera vamos a intentar. Fíjense que ahora tenemos el token. Cuando parse apply, ¿por qué? Porque ¿qué hizo parse expression? Parse expression hizo lo siguiente, llamó al token antes de ir a, o sea, dijo, es una word, chulo, llamo al ex. Y ahora tiene, ¿cuál debería ser el token? ¿Saben decir qué token me puedo encontrar? Depende de lo que haya escrito el usuario, ¿no? Fíjense, bueno, si quieren, vamos. A ver, yo por aquí tengo algún compilador, creo que lo había abierto. Este es el programa que llama el parser. Examples. Bueno, sí, en examples. Vamos a ver, coger cualquiera. Uno que sea sencillo. Esto es un ejemplo de cómo sería el lenguaje, ¿no? Este es un pequeño programa en el lenguaje. Tú, paréntesis, abrir. ¿Qué es la línea 1? ¿Qué regla sintáctica es la de la línea 1? Es una apply, ¿verdad? Es una apply en el que la word es tú. ¿Cuál sería el token en ese momento? No, después, quiero decir, sí, ese es un word. Pero cuando digo ese momento, sí, perdón, ese momento para cada persona puede significar una cosa distinta. Cuando estoy aquí, después de este lex, ya he visto la word y después de este lex. Si estoy en este ejemplo, ¿cuál es el token? Después de que he visto la word do. Está claro, ¿no? Es el paréntesis abrir. Lo podrían decir, no, ahora, ¿ustedes creen que el token que tiene que venir es el paréntesis abrir? ¿Siempre? ¿O puede venir otro token? ¿Qué tokens pueden venir? Piensen. Ahora es que tienen que estrujarse el cerebro y calcular los tokens que pueden venir después del what. Y está claro, uno de ellos es el paréntesis abrir. Eso lo vemos clarísimo en el ejemplo de la línea 1, tú es la word, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que apply, voy a poner por aquí las reglas de apply, ¿no? Vamos a poner las reglas de apply, para que las tengamos en la pizarra, las tengamos presentes en la pizarra. ¿De acuerdo? Apply es así, lo voy a poner así, para que se vea claro que es empty, ¿de acuerdo? O hemos puesto que es paréntesis, expresión, una coma, aquí una coma, y de estos, perdón,
Esto es así, luego cierro un paréntesis y luego viene una placa. Estas son las dos reglas. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema es, si es un paréntesis, ¿cuál es la regla? ¿La 1 o la 2? Voy a poner aquí un número. ¿1 o 2? Bueno, claro, hay que hacer las cuentas, ¿eh? Hay que hacer las cuentas, porque a lo mejor la regla 1 también empieza por paréntesis. Quiero decir, empieza. La regla 1 no empieza porque es vacío. Pero el toque que me puedo encontrar en las narices puede ser el paréntesis. Y de hecho, eso en algunas gramáticas pasa. Y cuando pasa, dices, oh, chuta, resulta que no podemos hacer un parcial recursivo descendente porque no está muy claro. Vamos a tener que cambiar la gramática. ¿Se ve? Porque entonces tendríamos un conflicto. O tienes que decir, bueno, el paréntesis no me vale, dame otro token, a ver si, bueno, dame otro, sigo sin poder, dame otro. ¿Verdad? Pero tenemos un problema. Y el problema es saber qué tokens vamos a encontrar cuando esta es la regla. ¿Sí? ¿Y qué tokens me puedo encontrar cuando esa es la regla? Piensen, piensen, piensen. Volvamos al ejemplo. Bueno, el ejemplo ese es malo para verlo. Pero consideren este ejemplo. Esta variante del ejemplo. Bueno, voy a ahí mismo, lo edito. Lo que pasa es que luego no. Consideremos este ejemplo. Do, sí, def. Def A5. Def se supone que es el assign, ¿de acuerdo? Es el let. Def es defino A como 5, ¿vale? Supónganse que hemos avanzado en nuestro parsing y hemos ido después del do, hemos visto el paréntesis, hemos visto el def, como hemos visto el def de la línea 2, como hemos visto el def de la línea 2, como estamos viendo el def de la línea 2, esto es un apply, la word es def, se ve el paréntesis, y ahora estamos aquí, en A. ¿Dónde estoy? Estoy en parse apply. ¿De acuerdo? Estoy en parse apply. ¿Cuál es la word? A. ¿Y qué es lo que estoy viendo? ¿Cuál es el token? Ahora. ¿Eh? No, fíjense. A ver. Sí, lo ven todos, que es una coma. Es una coma. Cuando estás en el apply para analizar la A, la word es A. Y cuando pides el lex, ¿cuál es el siguiente coma que te encuentras? La coma. Vale. ¿Lo ha pillado? Luego, uno de los tokens, si es esta regla de aquí, uno de los tokens es la coma. Vamos a ponerlas aquí. ¿Es el único? Piensen, piensen. Y con esto les dejo pensando, como dicen en Radio Nacional, lo siguiendo de los cuentos, y mañana seguimos. ¿De acuerdo? Y contamos el resto del cuento. ¿Vale? Pero vayan pensando cuáles son los otros tokens. De hecho, esto en la jerga, lo que estamos haciendo es computar dos conjuntos que están asociados a el conjunto de los tokens first y el conjunto de los tokens follow. Ahora mismo lo que estamos haciendo es computar un token follow. Es qué tokens siguen a esta regla, a esta variable sintáctica. Lo dejamos aquí. ¿Alguna duda?